Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una semana más en el podcast y esta semana estoy muy contento, ya sé que siempre digo esto, pero tener una eminencia dentro del deporte como es el fútbol sala, para mí es súper importante, es un deporte que tuve la gran oportunidad de vivirlo desde cerca como fotógrafo y hoy es que tiene un palmarés que es espectacular. Dos mundiales como entrenador, tres Eurocopas y bueno, lleva 20 años presidiendo la Liga Nacional de Fútbol Sala Española. La verdad estoy muy contento de hoy tener con nosotros a Javier Lozano. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Encantado yo también de estar contigo. Vale, te comento como suelo hacer al principio, ¿no? Me gustaría, primero, antes de nada, una pequeña presentación de que me comentes tú en un minuto quién eres, de dónde eres, qué haces. Lo hago con todo el mundo. Sí, bueno, yo soy un chiquito de Toledo, un chico humilde de Toledo, que, bueno, adoptó el deporte como su pasión y que no dejé de formarme porque entiendo que es el complemento ideal para ser un buen deportista. Fui jugador. Llegué a disputar como jugador una final del mundo y una final de Europa. Fui entrenador, fui seleccionador nacional, 16 años. Fui director de la ciudad del fútbol de Las Rozas, de la federación, 5 años. Director de la fundación, también de la federación. Me fichó el Real Madrid. Estuve allí un breve tiempo, pero muy interesante. Y luego, pues llevo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues como tú has dicho, ni se sabe. Estuve 20 años también en FIFA, en UEFA también. Y bueno, pues soy fundamentalmente un amante del deporte, en todos los sentidos. Sí, la verdad es que los años que llevas dentro del deporte, yo creo que tú más que nada te das cuenta que has cumplido casi todos tus sueños, por no decir todos en el deporte, porque imagino que aún te quedarán muchos. Pero todos los sueños empiezan desde un principio. ¿Cuáles fueron los inicios tuyos para poder en lo que estás ahora? Bueno, pues como todo chaval que le gusta el deporte, me gustaba el fútbol, empecé a jugar al fútbol, jugué en equipos pequeños de Toledo, luego me fichó el Club Deportivo Toledo y, y bueno, llegué a ser el capitán y luego pues vino un deporte que nadie conocía que se llamaba el fútbol sala, me enganchó, empecé los días libres que tenía con el Toledo a jugar y, y joder, pues al final me dijeron tienes que elegir y bueno, como yo soy una persona libre, e independiente, dije voy a hacer lo que me gusta, yo no voy a ser un jugador de primera división. Me divierte mucho el fútbol sala y preferí algo que no fue entendido en su momento, pero cuando tú actúas por tu corazón, más que por la razón, pues decidí involucrarme en el fútbol sala. Y entonces, desde los comienzos, pues he vivido toda la historia, la trayectoria, los éxitos, los fracasos, las amarguras del fútbol sala, ya que estamos. Sí, 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 sí. Y hay que reconocer que el fútbol sala es uno de los deportes, hombre, obviamente tenemos muchos en España, pero que nos han dado siempre muchas alegrías. La verdad, no es bajo el gran público y la mirada de los periódicos, de la prensa, no es como el fútbol campo, pero la verdad es que tú, como dices, tú lo has podido vivir. Así que coméntame un poquito esa etapa como jugador, esos primeros años, porque lo tuyo sí que es decir los primeros años del fútbol sala. Bueno, se hacía por vocación, porque tú te divertías y porque creías en un sueño que era entonces era prácticamente imposible, pero bueno, pues la pasión, los sueños tienen una fuerza inmensa en el ser humano y yo desde ese momento pues pensé que este deporte lo podíamos transformar con gente, mucha gente, no solo yo soy solo un pequeño ejemplo, mucha gente que de verdad creyó que luchaba por algo mucho más poderoso que la fama o que el dinero y queríamos, ante todo, llevar al fútbol sala donde nosotros de verdad pensábamos que debía llegar. Y bueno, cada uno hemos puesto nuestro granito de arena. En mi caso, soy afortunado porque además he vivido las mejores experiencias de este deporte en primera fila y tienes una sensación de que tu vida ha merecido la pena, que has luchado por una visión y que dentro de lo que cabe pues se ha conseguido en gran parte. O sea que
desde el punto de vista humano estoy muy, muy, muy satisfecho. Sí, a ver, es que lo que viene a ser es lo que has dicho tú, al final has vivido una etapa muy, muy grande, por no decirlo prácticamente todo, y has visto una evolución, hombre, de 0 a 100, como quien dice, ¿no? O sea, has visto toda la evolución, pero esa etapa como jugador, cuando jugabas, en esos primeros partidos, en las primeras categorías, las primeras que fuiste con la selección española, ¿puedes comentarnos algo de eso? Sí, bueno, fundamentalmente hay un denominador común de todo eso, la ilusión. Cada viaje, además lo teníamos que hacer en nuestros coches, porque entonces no había autobuses, estos estaban serigrafiados con el nombre del equipo, ni había hoteles, y teníamos que ir con nuestros coches, que nos pagábamos nosotros la gasolina, dormíamos, si es posible, en una pensión porque era más barata, pero te dedicabas el cuerpo y alma, era como si fuera la final de la Champions cada partido, y sobre todo aprendías a disfrutar los pequeños momentos, las relaciones personales que te dejaban una huella humana fantástica. Bueno, vivir la vida es eso, es disfrutar lo que haces. No, la vida no es lo que dice Instagram o todos estos celebrities, no, la vida es que cada uno haga lo que cree que debe hacer en la vida y disfrutarlo, cada minuto, cada segundo, cada día, cada año. Entonces, por eso te digo que desde ese punto de vista, pues una persona feliz, plena, me siento plena porque he hecho lo que yo creía que debía hacer y lo he disfrutado, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Y como tú me comentas, se hacía por vocación. En esa época tú estabas también trabajando. ¿De qué trabajabas? Sí, bueno, yo soy maestro, pero estuve 6 meses y vi que aquello no era lo mío, porque aunque me gusta mucho la docencia, yo no tenía paciencia para estar con chiquillos de esto de primaria que estás hablando y te tiran papelitos que están todos distraídos. No, no. Yo creía que la docencia, que las llevo en mi alma, se puede hacer en otros ámbitos, en unos ámbitos como es el deporte, donde el alumno va por motu propio, no va obligado. Entonces, bueno, ahí me sentía mucho más realizado y veía que mi proyección era mucho mayor. Después de dejar la docencia, hice una posición en Hacienda, la aprobé, estuve trabajando en Hacienda casi 3 años y luego después hubo una oposición para el Patronato Deportivo Municipal de Toledo, que ya era algo más de lo mío, era deporte, era gestionar deporte. Y bueno, la probé y ahí era jefe. A los 26 años ya tenía 40 personas en el cargo, lo que me ayudó mucho también en instruirme en la gestión de personas, de emociones, de deseos, de miedos. Eso para mí fue una grandísima lección. ¿Y qué te llevas de esa época en la que estuviste como director deportivo de instalaciones? Sí, bueno, fundamentalmente conocer al ser humano, que es una lección fantástica, porque además yo siendo tan jovencito y teniendo a mi cargo tantísimas personas y de mucha más edad, con más experiencia, pues te hace ser muy flexible, escuchar mucho, ser muy empático, no ir con los galones de jefe porque lo digo yo, que esto no, sino saber escuchar, saber entender, ponerte en el lugar de las personas, eh, ser ser empático con sus problemas, con sus dificultades. Todo eso creo que me ayudó bueno, pues al final a modelar un poco mi personalidad, mi manera de ver la vida. Desde desde ese momento yo creo que me convertí en un aficionado al humanismo, ¿no? A la persona antes que nada, ¿no? A cuidarlas, a protegerlas, a exigirlas, pero a reconfortarlas. Bueno, son lecciones que luego veo con el paso del tiempo que me han ayudado a gestionar otro tipo de cargos como la selección nacional y poder conseguir éxitos. Saber que tú no eres el jefe, sino que eres el líder, que no tiene nada que ver. El líder es inspirar, es proteger, es cuidar a tu gente, es ayudarles a ser mejor. Y si ellos son mejores, te hacen mejores a ti. Al final, yo he sido 2 veces campeón del mundo y 3 veces de Europa,
pero fundamentalmente por mi gente. Son ellos los que me han hecho campeón. Yo es verdad que supe abanderar, supe aglutinarlos y posiblemente inspirarles, pero quienes me hicieron campeones fueron ellos. No hay que ser aquí un ególatra y un cínico para decir que es que yo soy la leche. No, me hicieron ellos con mis habilidades, evidentemente, porque tampoco vale la falsa humildad, pero quien te hace campeón siempre es tu gente. Sí, joder, y eso es bueno, reconocer esas cosas siempre está muy bien. Y quiero que me comentes ahora un poquito esa etapa de la selección. Después ya nos pararemos poquito a poco en todos los detalles, pero así quiero saber esa época, en general, ¿qué tal fue? Me imagino que bien, ¿no? O sea, Sí. estoy hablando con un Bueno, 2 veces campeón del mundo, ¿sabes? bueno, te voy a contar, mira, yo cuando me contrataron en la Federación Española, yo tenía apenas 31 años, ¿eh? Llevaba 2 años fuera del jugador, porque yo, aún estando bien para jugar, preferí, posiblemente por mi vocación formadora de Sí, maestro, preferí ser un entrenador joven antes que un jugador veterano. sí, Y entonces adentré. Entonces cuando me contrataron, me dijeron, mira, queremos hacer un deporte serio. Y sabemos que tú no tienes experiencia, pero tenemos muy buenas referencias tuyas de que eres un hombre serio, recto, que tiene método y que tienes una serie de principios. Nos gusta y quiero adelante. Yo estaba abrumado, pero bueno, al final lo que hice fue tirar de conocimientos, hacer una planificación estratégica, que es muy importante, porque no solo es voluntad, sino que tienes que tener método. A partir de ahí, pues mira, de novenos quedamos en el mundial anterior, en el primer mundial que yo disputé quedamos terceros, en el segundo mundial que disputamos quedamos segundos, finalistas, y ya el tercero y el cuarto quedamos campeones. Pero todo obedecía a un plan, que no es improvisado, sino que hay un método y una evaluación, una consecución, mejorar en aquello que fallábamos, corregir. Y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa porque yo también me tuve que conocer aún más a mí mismo, tuve que progresar en habilidades que no tenía del todo consolidadas, como son la inteligencia emocional, como muchas cosas. Pero sí que me vino muy bien todos los conocimientos que había adquirido anteriormente sobre el ser humano. Entonces, eso me dio armas para poder manejar y estimular todas las pulsiones humanas de cada jugador, porque cada uno es un mundo, tiene sus propios intereses. Pude alinear los intereses individuales de ellos hacia el objetivo común. Y bueno, fue una experiencia y encima pues tuvimos el reconocimiento social que todos en el fondo nos agrada, la satisfacción personal que es mucho más profunda y mucho más importante. Y bueno, me reafirmó en que posiblemente haciendo bien las cosas uno es capaz de conseguir todo lo que sueñe, todo, todo. sí. Joder, a ver, también cabe destacar que justo en la época que empezasteis a ganar todo, el fútbol sala estaba en auge. Era un deporte que justo en esa época también pegó un boom muy grande. Yo creo que ayudasteis mucho a que el fútbol sala pegara ese boom Sí, sí, como selección. sí. Lo estamos viendo con cualquier deporte, lo vemos ahora con el deporte, con el fútbol femenino. Es decir, una vez que eres campeón, traspasas, porque mira, los deportes pequeños somos un poco endogámicos, es decir, los seguimos solo los aficionados, todas las noticias que consumimos son consumidas por ese círculo. Eh, todo lo hacemos para ese círculo, pero cuando la selección rompe barreras, ese círculo se expande. Entonces, el taxista, el portero de mi finca, cualquier persona que no son gente de fútbol sala, sí que empieza a entender y valorar y a respetar a un deporte que gracias a la selección ha roto esas barreras. Y entonces nosotros creo que fuimos un poco el martillo ese que rompe esas paredes y que nos hicieron empezar a la gente a concebir que ya no éramos futbitos, sino que éramos fútbol sala, que éramos súper prestigiosos, que éramos dignos
de representar a este país en el mundo del deporte. Y tanto. Ahora quiero que me cuentes anécdotas, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco. Primero quiero empezar con las 3 Eurocopas, que no son pocas, ¿eh? Ya una es mucho, pero tres... Quiero que me hables de la primera Eurocopa. ¿Qué recuerdas de ella? Uy, pues fue maravillosa, porque, ¿sabes? El primer beso, se nos olvida nunca. Entonces, nosotros, que además en aquella época éramos un país que a nivel de selecciones, todo eran frustraciones. Yo creo que si llegabas a cuartos ya todo el mundo decía, bueno, aquí nos echan, y efectivamente nos echaban. Entonces nosotros rompimos un poco esa leyenda Sí. urbana, ¿no? Y bueno, pues fue fantástico, porque además cuando tú rompes una leyenda que la tienes interiorizada, tú ya no tienes límites. Y para nosotros fue una liberación. Dijimos, pues somos capaces de ganar. Y eso internamente tiene un efecto multiplicador en el jugador y a los técnicos y en todo el equipo. Oye, que somos capaces, se llama autoestima, empiezas a creer en ti. Para nosotros fue muy importante, fue la base para que luego empezáramos a ganar todo, porque sin creértelo, sin ser consciente de que puedes conseguirlo, refrendado con hechos, pues no puedes conseguir la victoria y no puedes conseguir lo que nosotros conseguimos. Por lo tanto, la primera siempre fue como el primer beso, no se olvida nunca, por el significado que tuvo en en las siguientes victorias. Pues ahora hablamos de la segunda Eurocopa. Y bueno, la segunda ya veníamos de ganar el Mundial, fue al mes y pico de ganar el Mundial en Guatemala. Entonces, bueno, pues ya fue un poco como íbamos un poco sobrados. Sobrados, faltos de fuerza, porque después del esfuerzo mundial al mes y pico jugando la Eurocopa ya no tiene gasolina. Pero el deporte de alta competición, fundamentalmente la herramienta más poderosa es la mente. Y cuando tú tienes una mente fuerte, aunque no tengas fuerzas, ya sabes manejar la situación y ganamos por oficio, por autoestima, por credibilidad. Pero andamos tiesos, físicamente andamos bajo las últimas. La tercera Eurocopa. Pues ocurrió más o menos igual. Ganamos el segundo mundial en 2004 y jugamos a los poquitos meses, pues estos calendarios que hacen internacionalmente ahora está más ordenado, pero antes era un caos y también los jugamos, pues eso, un mes y medio, 2 meses después de venir de quedar campeones y yo no se lo decía a los jugadores, pero yo decía, vamos, pues nos ponemos otras 3 ditas fijo, porque sí, porque lo notas, porque el equipo va sobrado, está súper conjuntado, es una máquina que ya es como las legiones romanas, que iban todos ordenados y era una pisonadora, perdón, era una pisonadora. Entonces, bueno, pues yo veía que era como hacía 4 años que íbamos a ganar seguro. Y ahora vamos a contar las anécdotas. Quiero que me cuentes un par de ellas de los mundiales. Es lo que Uh -huh. dices tú. El primer beso fue la Eurocopa, pero el más sabroso fue el del mundial. Sí, sin duda, hombre, es que el mundial Eh, tiene una dimensión, no tiene nada que ver. Pues mira, fue un mundial lleno de dificultades, porque antes cuando di la lista, dejé fuera a uno de los mejores jugadores que había en aquella época, porque era un cáncer, era tóxico, buscaba su interés personal antes que el colectivo y entonces eso lo hacía que empezara a cuestionar todo, que empezara a ser tóxico, empezara a envenenar a los jugadores. Entonces me lo quité de encima. Entonces me dieron palos por encima, por abajo, por arriba, eh, y eso fue una dificultad y una prueba. Y bueno, lo único que hizo fue cohesionar más el grupo, empeñarnos más, y porque ellos pensaban, bueno, España no va a ganar, porque no habíamos ganado en la vida, entonces vamos a aprovechar para pasarle factura y hacer que no ganen para matar a Javier. Es decir, preferían hundir el barco por matar al capitán. Y pues, le salió el tiro por la culata, evidentemente, porque yo lo aproveché por esa gestión de personas que me ha dado la vida como experiencia para cohesionarles más ante todas las críticas externas. Y bueno, fue una satisfacción porque dije, hombre, es un triunfo de la verdad
ante la ignominia, ante la maldad. Y así es como definí un triunfo de la verdad sobre la maldad. Me sorprende mucho lo directo que eres y no tienes pelos en la lengua. Me ha sorprendido muchísimo. O sea, Pues digo, con qué tranquilidad. Joder, que eso es bueno, ¿eh? Yo aprecio mucho la gente que es directa y que dice las cosas a la cara. Yo, de verdad, dame una persona como tú y 100 que me aplauden. Pues prefiero una persona como tú. Pero con qué facilidad has dicho, lo eché porque era tóxico, punto. Es algo que sí, pero ¿por qué tienes que mentir? ¿Por qué tienes que poner eufemismos? Bueno, y estoy siendo muy educado, podría decirte barbaridades que hizo, pero no me interesa. Es decir, yo tampoco tengo odio a nadie, pero evidentemente él luchaba en contra de los intereses nuestros. Y yo sí, sí, sí. no voy a decir que no voy a mentir ni le voy, no, bastante educado soy, no contando los pormenores, porque tampoco quiero hacer daño a nadie. Es decir, él se equivocó y lo pagó. Lo pagó que Y ya han pasado 20 años. O sea, tampoco pero, ahora no, vamos a sacar el cajón de la nada, mierda, como digo yo. pero que incluso recién ganado, que hacía apenas un mes o 2 meses que él había hecho todo eso, no quise porque no me interesa, si es que no me interesa mirar hacia adelante, mirar hacia los míos, hacia los objetivos y no recrearme en las miserias humanas, porque haya cada uno, que cada uno libre con sus propias miserias, todos las tenemos y bastante castigo es tenerlas, como para encima, allá no me importa, pero que es verdad, claro que lo digo y lo he escrito en un libro, no, es que si no, al final sabes qué ocurre, que si no somos encubridores del mal, no, pues que sepa que hay una persona y bastante vergüenza debe pasar él durante toda la vida, que por su torpeza, por su egoísmo, pues se perdió lo más bonito que hay en esta vida, que es ganar un campeonato del mundo, que eso es tremendo, de verdad. Da igual que sea fútbol o cualquier deporte, porque la sensación es la misma internamente. La sensación de Iniesta no es diferente a la que teníamos nosotros por cada campeón, porque eso se vive y se traduce. La traducción es personal y entonces es la misma satisfacción. Aparte que posiblemente yo siempre del fútbol he tenido la admiración hacia mí porque saben, como deportistas, hay unos códigos que dicen, joder, ganar un mundial de lo que sea es la leche, Sí. la leche. ¿Y ganar dos? Bueno, ganar dos ya es la leche multiplicado al cuadrado. Sí, Pues sí. vamos a hablar un poquito de ese segundo mundial. Y después, antes ya de saltar a temas ya un poquito más de presidente, directivo, quiero también que me hables, así ya vas pensando un poco qué decir, del famoso mundial de Corea. Que la verdad es que imagínate lo que has trascendido en el fútbol sala, que te llamaron para ir al mundial de fútbol 11. Eso es la leche, ¿eh? Eso es la leche. No Sí, sé si ha habido más casos o no, pero tu caso también hay que comentarlo. no ha habido más casos. No, bueno, pues eso fue, yo me quedé sorprendido cuando me llamó José Antonio Camacho a su despacho y me dijo, Javier, quiero que vengas conmigo al Mundial. Y yo dije, pero José, ¿y yo qué hago allí? Dice, uff, mucho más de lo que tú crees. Me dice, de momento, tú eres el único campeón del mundo que hay en la expedición. A que veas tú un poco el respeto que a veces nos tienen desde fuera y que desde dentro no se tiene. Ya. Es verdad, suele ocurrir así en la vida. Y luego fue una experiencia muy bonita porque además fue una labor muy interesante porque aparte de hacer de scouting, yo estábamos en Corea y yo me iba a Japón a hacer informes de posibles rivales, pero luego dentro yo convivía mucho con los jugadores, yo tenía mucho feeling, Casillas, Raúl, Puyol, Xavi, Tristán, tenía a Morientes, tenía a Joaquín que era muy jovencito, Sí. a Nadal, y yo tenía una relación porque ellos enseguida conectaron conmigo. Yo era joven y me tenían cierto respeto y te voy a contar una anécdota que es muy bonita y es que un día me pusieron miguitas para ver si yo era un chivato del... Eso lo hacen en todos los Ah, vestuarios, sí. sí. Era un chivato del entrenador y me pusieron miguitas y las fui sorteando.
Y un día me invitan, dice, oye, Javier, vente hoy a la habitación del vicio, lo llamaban así, porque la concentración siempre había una habitación donde solo entraban los jugadores. Era donde ellos hablaban de sus cosas, algunos se servía por ahí, aparecía una botellita de whisky o un cigarreto, y donde se hablaba sin tapujos. Entonces yo, claro, me quedé así. Al día siguiente yo fui a Camacho y le dije, oye, José, mira, joder, yo soy leal a ti y te tengo que decir que he estado en la reunión de los jugadores, en la habitación del vicio, pero no te puedo decir lo que pasa porque si no estoy traicionándoles a ellos. Te lo digo porque si no quieres que vuelva, no vuelvo. Y el tío es un fenómeno, es que José Antonio Camacho es un fenómeno, no le conocéis. Es un tipo, y me dice, Loci, a mí me llama Loci, Loci, que todo lo que pasa aquí lo sé, vete que lo estás haciendo muy bien, me dice. Y fue una experiencia porque yo ya era como uno más de los jugadores. Además, los jugadores son, todos les idolatramos, pero son chicos jóvenes y son chicos que tienen sus dudas, sus miedos, sus sueños. Entonces yo hacía un poco como padre, yo hablaba muchísimo con ellos, yo me pedía mucho consejo, al que le veía abatido le llevaba, cogía por el hombro, me lo llevaba a pasear, y le daba mis consejos, tranquilo, que te llegará, que esto es así, que al final hacía una función de galvanizar un poco todo y era una manera que yo entiendo que era muy importante para, bueno, muy importante, no la principal ni mucho menos, pero era muy importante dentro de la labor que hacías como miembro del equipo, ¿no? Y aportabas tu granito de arena y luego, de hecho, después de allí sigo siendo amigo de la inmensa mayoría porque se generaron unos lazos, fueron 40 días muy intensos, se generaron unos lazos tremendos y ahora siempre que nos vemos o nos llamamos o comemos o nos vemos en algún acto es un abrazo tan sincero, fue una experiencia vital para mí. Sí, hombre, a ver, y lo que ha sido ese mundial, de hecho, aún a día de hoy, que después se ganó un mundial, aún se sigue hablando de ese mundial. Quiero que me comentes, aparte de todas las vivencias que has tenido internas con los jugadores, que te agradezco mucho, tienes razón, al final muchos chavales que yo cuando era pequeño idolatraban como Casillas, sí que es cierto que es normal que tengan sus dudas, somos seres humanos y yo creo que son vivencias que poco a poco cada uno pues van perfeccionando para poder ser mejor persona o peor persona. Eso ya se lo dejo a cada uno, ¿no? Pero quiero que me comentes un poquito. ¿Qué se vivió el día de la eliminación en los cuartos de final? Porque tú lo viviste internamente y sí que es algo que me gustaría saber, si cabe la posibilidad. Fue un drama, fue una de las peores noches que he vivido yo, pero por ellos, pues estaban destrozados, pero de rabia y de impotencia, porque les habían robado. Además, ese mundial, te digo, no sé si lo hubiéramos ganado porque teníamos enfrente a un Brasil que era todopoderosa, Ronaldo, Roberto Carlos, era estaban sobrados, pero a la final sí que hubiéramos llegado seguro, seguro, porque teníamos en semifinales a una Alemania muy mediocre, con Ballack como única referencia. No, veíamos, y nosotros teníamos una dinámica fantástica. Ese equipo tenía una dinámica que empezaban a creerse que de verdad podían romper ese tabú de los cuartos y se hubiera liberado muchísimo y hubiéramos llegado a la final seguro. Y luego a la final habría que jugarla, pero sabiendo la dificultad porque era un, una Brasil que tenía lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero bueno, por lo menos hubiera sido romper unos límites que hemos tenido que esperar hasta que Iniesta y Vicente del Bosque se empeñaron. Pero bueno. Sí, sí, sí. Pues, a ver, yo entiendo que sí que fue un mal trago para todos. De hecho, joder, que se siga hablando de eso después de tantos años, porque la realidad me imagino que fue un mal trago. Pero bueno, vamos a ir, ya hemos hablado un poquito de la experiencia esa, que de verdad te agradezco mucho que me la comentaras, pero antes de que se me olvide, quedamos de contar alguna anécdota del segundo mundial que ganasteis. Sí, bueno, el segundo mundial es que la generación de jugadores que teníamos era de bastante peor calidad que la primera, pero sin embargo, cuando eres campeón, eh, tú te contagias, te imantas de la mentalidad. Tú eres campeón. Entonces, un jugador que no es tan bueno,
cuando se siente en un entorno, es como, es decir, al final, eh, la ley de Pigmalión, es decir, la ley de Pigmalión dice que si yo te trato como un rey, tú acabas comportándote como un rey. Pues en este caso fue igual, es decir, nosotros les tratábamos como campeones y ellos al final se convencieron de que eran campeones. Entonces, su mentalidad era demoledora. Bueno, yo recuerdo que las semifinales que salíamos a jugar y antes FIFA tiene un protocolo y es que se ponen todos, están los dos equipos, uno a cada lado antes de salir al campo, cuando dice la escaleta de televisión. Entonces, los técnicos pasamos antes, nos acomodamos a los banquillos y luego salen ellos con el himno, la bandera. Y cuando yo pasaba por allí, veía a los brasileños, bueno, todos figuras, tenía un equipazo que te cae, fino, guapos, alto. Y claro, nosotros teníamos un ejército bajito, paticorto. Y, y yo pasaba por allí y digo, y lo dije además porque yo sé que en esos momentos hay mucha tensión, mucho miedo antes de la batalla y una palabra puede ser muy significativa. Entonces yo, y les digo, no, mira, hay que joderse, perdón por la expresión, Nada, pero no, no, por favor, por favor. y les digo, hay que joderse los guapos y los altos que son esta gente. ¿No? Ahora, vosotros con estas pintas, cuando llegáis a la cancha los vais a merendar a todos estos pero a 1 metro, uno que me escuchaba, yo quería que me escucharan los brasileños, os los vais a merendar. ¿No? Y yo dije, verás como algún brasileño me va a dar un guantazo. Y efectivamente, era un equipo que tenía una cabeza, un control mental tremendo y de hecho ganaron con mérito, ahí sí que tuvieron un mérito los jugadores, porque todavía el primero teníamos más calidad. Aquí fue un triunfo inmenso y luego lo celebramos y es que ellos, pero no te lo pierdas, es que teníamos jugadores que era el 10º jugador en su equipo, otro que jugaba 7 minutos, otro que no jugaba nada, otro que jugaba en un equipo de estos, de los del descenso. Y eran jugadores, pero una vez que llegan a la selección se imantaban de esa mentalidad, se empezaron a creer. Eran gatos y les hicimos creer que eran leones y actuaron como leones. Y vamos, merecidamente. Tras, es que claro, yo de esa época, ¿qué quieres que te diga? No me acuerdo de nada. Ya, ya. Eh, tengo 26 años, o sea, cuando ganaste Bueno, el primer, cuando ganaste el primer mundial, yo era pequeñito, pequeñito. O sea, me acuerdo poco. Pero lo que me estás contando es espectacular. O sea, ganaste con gente que luchaba muchos por no descender de categoría. Eso tiene un mérito. Pero, mérito de ellos, totalmente. Pero vamos, mérito, no, es mérito del grupo. el Mérito del grupo, grupo. sí, no, pero el mérito es de ellos porque ellos quisieron contagiarse. Ellos creyeron en lo que les decíamos nosotros, porque a veces tú te afanas y te empeñas en convencerles y ellos no quieren convencerse porque se miran al espejo y dicen, pero si yo soy bajito, tengo las piernas arqueadas, juego para no descender, pero ellos se creyeron el mensaje y todos nosotros les tratábamos como leones y vamos que si fueron leones. Esos gatitos cuando llegaron, de madre mía, y luego cuando acabaron dijeron, madre mía, qué buenos somos y no lo sabíamos. Fue lo que me Eh, dijeron, qué buenos somos y no lo sabíamos. Eso es no, una parte importante también del cuerpo técnico. Hacer creer en todo, no solo en las palabras y en los hechos, que los hechos tienen más, es un ejemplo mucho más poderoso que las palabras. Cuando tú les tratas, les respetas y dices, eso es una lección también de vida. Es verdad que en ese mundial a mí ya me pilló muy experimentado, con mucho bagaje y pudimos utilizar muchas herramientas que si me pilla 10 años antes no hubiera sido capaz porque yo no estaba tampoco capacitado. Yo y mi cuerpo técnico, que también tiene un mérito que te caes, ¿eh? No fue todo Javier Lozano, ni mucho menos. ya, ya. Es que es lo que digo yo. O sea, al final sí que los jugadores tienen méritos, el entrenador tiene mérito, pero yo creo que hay un grupo muy grande, demasiado grande, que nunca hay que obviar. O sea, ahí hasta el que estaba sentado pasando las aguas era importante. Sí, sí, sí. No, O sea, bueno, yo soy partidario de que el grupo es el que gana.
Sin duda, no, y además es una estupidez del ser humano el intentar apuntarte tú las victorias y el resto las derrotas. Tú no eres nadie solo. Si tú quieres caminar largo, alcanzar grandes logros, tú tienes que rodearte de un equipo. Y además tienes que ser generoso para reconocerlo. Porque es la verdad. Primero porque es la verdad y segundo porque a ti también te hace más grande. Yo, una de las virtudes que he tenido como técnico siempre y en mis tareas de profesional es rodearme de los mejores. Yo no tengo celos de los mejores, todo lo contrario. Yo quiero los mejores a mi lado porque ellos me hacen mucho mejor a mí. Por eso, hoy día que la vanidad y el egoísmo y el ego está de moda, todos queremos ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y el novio en la boda, porque el yo, estamos en la época del yoísmo, es una mentira, el yoísmo no existe. Tú eres un pedante y un inmaduro. Pensar que tú has conseguido algo, lo ha conseguido tu equipo. Evidentemente tú tienes tu parte de culpa o de tu parte de mérito, porque en mi caso yo además era el líder, tenía que guiar, marcar las directrices, inspirarles, ayudarles, protegerles, pero evidentemente tú no consigues nada solo en esta vida, eso olvídate. No. Ni siquiera los deportes individuales, porque detrás Justo de iba por ese tema, justo iba por ese los tema. deportes individuales tienen un montón de equipos detrás. O sea que Sí, eso es una mentira. Solo, bueno, pues los vanidosos, esto, la hoguera de las vanidades que existe ahora, con esto de las mira, redes sociales, que todo el mundo quiere ser más alto y más guapo. Bueno, y vaya. después estoy yo, que subo fotos dormido, todo Mm, arrugado, así sudando, todo sucio. bueno, La vida hay que reírse, la vida hay que disfrutarla, siempre lo digo. Yo disfruto de la vida. Pero tienes razón, en los deportes individuales, yo tengo la gran suerte de mi vida de poder decir que formo parte de una federación deportiva como es la del boxeo. Tengo, pero inmensa suerte, he tenido la gran suerte de poder estar y sigo dentro de ella y lo que influye un entrenador, un preparador físico en un deportista, en un deporte individual, es muy grande. Y al menos con los que he coincidido yo siempre dicen, esto no es deporte individual, es deporte colectivo. Quiero que me hables un poquito de toda tu etapa, toda la etapa que has vivido en la red. Así que vamos a ir por partes, porque sé que viviste dos. Y quería saber la primera de ellas, que fue como seleccionador y que también estuviste en la junta. Quiero que me hables un poquito de ella. sí, bueno, yo entré muy joven en la federación como seleccionador y luego, como yo mi profesión era director de instalaciones deportivas, cuando la federación mm, construye la ciudad del fútbol, tienen un problema serio porque hay una consultora que le hace un estudio de mercado y dice que van a perder unos 4 millones en la gestión porque es deficitaria, entonces se asustan y están dando vueltas y alguien se acuerda y dice, bueno, tenemos a Javier aquí que de esto sabe un rato. O ellos pensaban que yo sabía un rato. Entonces me lo propusieron, lo estuve compaginando con mi función de seleccionador y bueno, fue muy apasionante porque es lo que llevaba yo haciendo desde los 26 años, desde el 86 hasta el 2003 que me proponen eso, yo seguía trabajando en mi puesto de trabajo, aunque era seleccionador, yo nunca he perdido el Oremus. Y entonces, bueno, pues me pedí una excedencia en mi trabajo y me dediqué. Y bueno, fue también muy bonito porque es un proyecto nuevo. Y entonces tenía el reto de que no vas a perder 4 millones, ya te lo digo yo. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, hicimos también una planificación estratégica, un plan de negocio. Y bueno, pues, el primer año perdimos 15.000 euros de 4 millones. Y el segundo ya, ¡Ostras! ¡Qué y el, diferencia, y el segundo ya ganamos 300, 400.000 euros. ¿Por qué? Pues porque le dimos un aire diferente, porque el estudio estaba basado en solo vivir de los alquileres, de los entrenamientos. Eso es imposible, sostener una instalación tan grande como esa solo con alquileres, entre otras cosas porque el césped natural solo aguanta como mucho 6 horas de uso a la semana. Si no empieza a deteriorarse, sí, eso lo sabe cualquier especialista. Entonces lo que hicimos fue darle un aire diferente, fue el,
lo abrimos a la formación y lo abrimos a las empresas. Entonces empezamos a crear máster, todos los másteres, llegamos a tener 10 másters, teníamos 600, 700 alumnos y luego las empresas que llegamos a tener 70 empresas que hacían todos su formación en la ciudad del fútbol. Entonces, llegaban allí, hacían la formación, por ejemplo, en aquel tiempo Banesto, que era el banco, o Siemens, contratabas con ellos 35 cursos, iban allí con todos los cursos de su gente, luego estaban en el mundo del fútbol, dormían allí, comían allí, les preparamos actividades de team building, de Sí. complementarias para acabar. Bueno, eso nos dio un dineral. Y lo de los cursos de formación, que es, por supuesto, yo recuerdo que a mí me decían allí a la gente, esto es fútbol, es que chaval, el chavaletto, todo, dejadme en paz, yo tengo autonomía aquí, es verdad que Ángel María Villar me dio libertad, yo, que lo único que pido, Ángel, es que yo, si me estrello yo solo, pero dejadme. Y efectivamente, y luego todo el mundo dando saltos, apuntándose, bueno, como suele el éxito tiene muchos padres y ya Sí, sabes. sí, sí, sí. Y bueno, muy bien, fue muy bonito. Y de hecho, bueno, yo estuve negociando con el Real Madrid para que fueran allí a entrenar cuando vendieron la ciudad deportiva, donde construyeron las torres. Estuvieron 2 años, nos dio mucha visibilidad, nos dio dinero. El contrato que saqué fue buenísimo. Bueno, pues eso para mí, digamos que me recordó mi etapa de gestor. Entonces, a mí me satisface mucho porque mi profesión es gestor. Sí. Eh, el entrenar es vocación, pero no es profesión. Yo nunca me lo he tomado como profesión. Entonces, digamos que me avivó un poco ese espacio. Y luego, como había estado el Madrid allí conmigo 2 años, pues luego me hicieron una oferta para irme allí. Pero a mí la gestión me apasiona. Entonces lo disfruté una barbaridad, sobre todo porque era un reto. Todo el mundo decía que íbamos a ser un desastre, íbamos a perder 4 millones. Joder, y eso a un deportista de alta competición le pica, le estimula, dice, hay otras maneras, campeón. Y bueno, pues para mí fue una experiencia vital también muy importante. Y de hecho, toda la federación está decorada, porque además me dieron vía libre. Y yo de pronto cambié todo veníamos de una federación que tenía despachos estancos, departamentos estancos, nadie se comunicaba, no había luz. Y Ya. aquí hicimos todo abierto, con grandes cristaleras, despachos con puertas de cristal, todo transparencia, es decir, el grupo de trabajo, set de trabajo, cambiamos un poco porque a veces el espacio físico te condiciona y te ayuda para cambiar la mentalidad. Y para mí, yo me siento muy orgulloso de esa casa porque he vivido al final entre unas cosas y otras 30 años y me siento parte de ella. Por eso, luego lo que comentaremos, me siento defraudado como me han tratado con el desprecio y el despecho que me han tratado en los últimos 5 años. Pero A ver, una persona al final como tú tiene que tener la palabra que dice al final, pues es de una persona que conoce la familia interna dentro de la fe, de la ref. No me totalmente. hace falta saber, con 30 años dentro de una federación, yo sé perfectamente que tu palabra tendría que tener un voto especial, aunque no estés dentro. Al menos ser escuchado. Yo siempre lo diré. Una persona que eche muchos años. Bueno, y si quieren escuchar, por lo menos lo que no pueden hacer es borrar la historia. Tú ahora mismo vas a la página web de la federación y tú no sabes quién ganó los 2 mundiales y los tres. Me han eliminado. Pues me parece una falta de respeto, pero Pues, ¿sabes? Pero te voy a comentar por qué te lo hicieron. Porque seguramente gente como tú, que va de cara, va de frente, para no tener problemas con nadie, al final es la que más problemas tiene, porque no tiene filtros. ¿Entiendes? Porque yo lo sé, porque me pasa a mí y a mí me han enseñado así, a ir de frente, como un caballero, sin malas palabras, a ir de frente, no insultar, no tal, pero decir las es, cosas como tú crees que son. sí, pero bueno, de cualquier modo, también te digo una cosa. Yo lo que creo es que eso les retrata a ellos. A mí me da igual porque yo sí que tengo los 2 mundiales aquí y en el corazón. A mí nadie me lo va a quitar. Yo en cualquier parte del mundo soy el único entrenador que ha ganado campeonatos del mundo, el único de todos, de FIFA, de todas las asociaciones del mundo, y sobre todo tu conciencia. A mí nadie me va. Estos son pataletas de niñatos, que improcedentes por ser una institución
que la institución es mucho más importante que los que gobiernan o gobernaban hasta ahora. Es decir, pero no deja de ser, bueno, un síntoma de qué calaña está compuesto quienes han manejado estos últimos años la federación. Bueno, después hablaremos un poquito de Torrente, pero antes de hablar de Torrente, hay que seguir repasando tu carrera, ¿vale? Quiero que me hables un poquito de Villar, el antiguo presidente. Es una persona que al final sí que tuvo grandes éxitos como presidente, campeón del mundo como presidente, pero su imagen al final, justo en la recta final de su carrera como presidente de la federación, pues fue manchada. Yo desconozco si fue porque se lo merecía o no, no voy a entrar en eso, yo no soy juez de nadie, pero sí quiero que me comentes un poquito de su época. Bueno, yo te voy a contar. El problema de Ángel es que no vio venir el futuro. Entonces quería gobernar el futuro con herramientas del siglo anterior. No se actualizó. Él como persona es Dios, de verdad. Y yo tenía muchas discusiones con él, muchas. Sí, porque yo era joven, estudiando todo el rato, actualizándome todo el rato, entonces chocábamos mucho. Por eso yo cuando me dijo de hacerme cargo de la ciudad del fútbol, le dije, no, pero con una sola condición, no te pido ni dinero, solo te digo que esto tengo que tener autonomía total. Si no, olvídate, porque yo conozco mi casa y les quiero un montón, pero yo conocía que estaba un poco obsoleta en procesos, en transparencia. Él tuvo un problema, tenía fobia a la prensa. Entonces él, cuando tú no sales, no te conocen. Ya. Entonces se va generando bulos, bulos, bulos. Es verdad que algunos propiciados, más que por él, por la gente que le rodeaba. Yo, por la gente que le rodeaba, no pongo la mano en el fuego, por él sí. De hecho, él, después de hundirle, va a salir indemne en todos los juicios, ya te lo digo yo. Él seguro. Pero es verdad que él era la cabeza, por lo tanto, al final es el que tiene que pagar los patos por no tomar medidas. Pero él tiene un corazón bondadoso, noble como él solo, pero como él solo. Y ya te digo, yo discutía una vez, pero a todos, mira, comí con él ahora, hace no mucho, y me decía, es que tú eres el tocanarices de siempre, Ángel, porque yo te apreciaba, porque yo entiendo que el Pepito Grillo es el que te quiere, el que te aplaude, te va a abandonar con la misma facilidad que te da palmas. Yo no. Yo te digo, y luego yo sí que soy leal, porque tengo que ser leal a una persona que ha sido recta conmigo, que ha hecho muchísimo por el fútbol español y que evidentemente para mí se quedó un poco obsoleto. Una federación como la española no puede funcionar con una caldera con carbón, cuando ahora estamos con las energías verdes. Sí. Se le quedó un poquito obsoleto, pero eso no quita para que reconozcamos que él hizo una grandísima labor, pero no, en mi opinión, con muchos datos objetivos, que yo no es del mismo modo que te digo que yo discutía muchísimo, muchísimo. Pero Porque discutir no, está bien, discutir está bien. bueno, lo que te digo es, pues yo no tengo filtros. Y yo llegaba Ya y lo sé. decía lo que pensaba y punto. Y decía, que me da igual lo que pienses, yo te doy mis argumentos y yo te digo, no es una opinión, son argumentos, que es diferente. En base a esto, claro. Cuando llegas a mí y ves que esto, que era una ruina, es fantástico, pues a lo mejor es que hacemos las cosas de diferente modo, de un modo más actual, más moderno. Joder, pero es un hombre, no era nada rencoroso, no tiene nada que ver con los emperadores que han venido después. Este era un hombre noble, ya te digo, y no les culpo de todos sus errores. Y el principal, permitir lo que permitió alrededor. Eso sí, porque eso hay que reconocerlo que fue así. Pero, a ver, tú lo has vivido desde más cerca, pero al final a veces no te das cuenta de dónde te viene la puñalada, ¿eh? Normalmente dentro. Mira, todos es decir, están conmigo todas las territoriales, tardaron 1 minuto y medio. Rey muerto, rey puesto.
Bueno, tú conoces, Sí, tú conoces, perdona, que te interrumpa, pero tú ya conoces cómo son las votaciones de una de las federaciones en nuestro país. Los dos la conocemos muy bien y sabemos cómo van. Desgraciadamente, que yo soy partidario de cambiarlas. está claro. Bueno, yo creo que es que el sistema ya se ha quedado muy obsoleto, muy endogámico, muy feudal. Sí, Y estamos en... De hecho, todo lo que ha pasado ahora es porque todavía la mentalidad sigue siendo feudal. Aunque te pongas un traje moderno, aunque vendas mucha propaganda, mucho marketing, es feudal en su esencia. Entonces, el mundo del fútbol necesita una actualización, un reseteo, una actualización y sobre todo emparejarse al ritmo que camina la sociedad, que es donde yo veo que nos hemos quedado totalmente despegados. No vamos, no entendemos la nueva sensibilidad, la nueva mentalidad, las nuevas maneras de obrar en esta sociedad. Estamos, eso sí, puedo asistir con mejor fuselaje, que parece muy bonito, pero en esencia, mismo espíritu. No ha cambiado nada. bueno, tú más que nadie me lo puede comentar porque al final llevas mucho tiempo en esto. Ahora quiero, ya entraremos más sobre el tema principal, que no te voy a mentir, me gusta leer, yo a veces pienso que soy un viejo, porque digo, empiezo a leer los periódicos, no sé qué, y justo leí el artículo que sacó el Marca de Ti, y dije, ¡oh, el Javier Lozano! Una leyenda del fútbol sala. Me encantaría hacerle un podcast, que por eso después te envié la invitación por LinkedIn. Pero después hablaremos más de ese tema en concreto. Pero quiero ahora repasar tu etapa en el Real Madrid. No fue una trayectoria de muchos años, fueron No, dos, pero no. me imagino que estar en el Real Madrid, los 2 años fueron muy intensos, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo es que el Real Madrid es una nave espacial. Yo cuando llegué al Real Madrid dije, "Jo, reconozco que no tengo ni idea de nada. Están a otro nivel, en Sí, procedimientos, en controles transversales, en ideas, en proyección internacional. O sea, a mí me cambió y me rompió todos los esquemas. Bueno, fue un aprendizaje maravilloso. Es verdad que fue poco tiempo porque luego después cambiaron de presidente y además yo mantengo muy buena relación con los actuales, ¿eh? Pero ellos me lo explicaron, Javier, tú estabas con el otro, yo vengo con mucha gente y hay que hacer espacio, hay que hacer hueco. Y yo lo entiendo. Eso funciona así en todos. Pero sí, además fueron muy elegantes, sí, muy transparentes. Bueno, por supuesto me dieron todo lo que me correspondía y más. O sea, se portaron de maravilla. O sea, tuvieron mucha grandeza, mucha elegancia. Y yo lo entiendo, el mundo del fútbol es así. Yo entré con un presidente, me fiché un presidente y vino otro. Pero dicho esto, al final fue una experiencia que digo yo, pues me pagaron como nunca en mi vida he cobrado. Y encima fue un máster vital muy bien pagado. Digo, cuando los máster hay que pagarlos si no veas lo que sí, cuestan, ¿no? sí, 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 Joder, sí. y yo, por lo tanto, soy una persona agradecida. Yo entiendo las cosas como son y digo, pero si me habéis dado, me habéis roto la mentalidad, me habéis abierto la mente. Hice cosas, viajar por el mundo para negociar contratos en el mundo. Luego se fue Mitchell y me dijeron, échanos una mano en la cantera, tú que eres organizado. Empezamos a modificar todos los procedimientos, todo, hacer una metodología común que sea progresiva. Fue una etapa de 24 horas, de verdad, porque yo llegaba el primero allá a la ciudad deportiva a las 9 y me iba a las 11 de la noche, o sea, porque era pura pasión de todo lo que estaba haciendo. Entonces yo, ¿qué voy a decir? Pues darle las gracias y de hecho sigo manteniendo unas relaciones con todos los ejecutivos, una relación maravillosa, porque fue muy madura. Si es que en esta vida las cosas empiezan y acaban, pero hay maneras, las formas son muy Sí, importantes y sí, se sí, yo portan soy de tu idea. conmigo de maravilla, de verdad, son gente espectacular, espectacular. Sí, yo ya te digo, yo soy de tu idea, es decir, lo que dices tú, todo tiene un final, un principio y un fin, pero está bien que aunque te hayan echado, te echaran con educación y cariño, Y lo diciendo, han, y tengo lo mi han equipo, ya está, no demostrado, pasa y no nada, pasa. Y ya que no está. pasa Y lo han nada. seguido demostrando durante todos estos años. Yo cada vez que he necesitado algo, por muy difícil que fuera, se han desvivido y me lo han conseguido. Que pido poco, yo pido muy poquito, pero a veces, más que por mí, por gente muy allegada, y es que se portan de maravilla. Eso quiere decir, y además las personas,
cuando abandonamos un lugar donde te han tratado con cariño y respeto, tú tienes que corresponder, no tienes que ser un troglodita que tiene a empezar a... No, cuando el respeto, como la confianza, va en doble dirección, de ida y de vuelta. Si te tratan con respeto, tú tienes que ser respetuoso. Del mismo modo que si te desprecian o les puedes decir lo que quieras, porque estamos en igualdad con ellos. Yo lo tengo muy claro. Y fue una experiencia, una nave espacial, recuerda. Es otro nivel. Después, después de todo eso, también quiero que me hables un poquito de tu experiencia en FIFA y en UEFA. O sea, estamos hablando de que ya pasaste del Real Madrid, la federación, y de repente te viste ahí en la FIFA, en la UEFA, Bueno, haciendo ahí... en FIFA empecé en el año 2000. Sí, Luego ellos me fueron proponiendo cosas y luego ya me propusieron otros programas que había de gestión. Y luego hubo uno muy bonito que duró 4 o 5 años, precioso, y era un programa que había en la FIFA que es el que más me apasionó, que era, yo iba como consultor. Nosotros, había unas 5 millones de dólares, aquellas federaciones, mi área era todo Sudamérica y Centroamérica. sí. Todas aquellas federaciones que quisieran hacer un plan de regeneración en la gestión. Entonces llegábamos, hacíamos un análisis desde arriba, desde el presidente, junta directiva, marketing, todos los departamentos hasta abajo, hasta el conserje. Hacíamos una evaluación y proponíamos una serie de planes de acción para mejorar, para profesionalizar todas federaciones de fútbol, no de fútbol sala. Sí, 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 sí. Estaba en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Guatemala, en México, en países que son una potencia mundial, pero que en gestión andaban muy obsoletos. Y ahí me veías a mí, el del futbolito, decían, y con mando en plaza. Eso yo, se lo tengo que agradecer a FIFA siempre porque para mí fue una experiencia y una autoestima y me tenía un respeto a la gente, porque cuando vas con conocimientos y con prudencia, con sensatez, la gente te respeta. Sí. Y bueno, fue una cosa. Y entonces estuve pues justo hasta 2019, ya con Rubiales, que yo imagino, no lo sé, me imagino que ya él diría allí que no quería verme en no sé cuántos, y bueno, de FIFA y UEFA salí con Rubiales. Me quiere sonar esa historia. En el boxeo también me quiere sonar lo que te pasó a ti, ¿eh? Bueno, pues me da igual, que también No, yo no, sigo. pero es que lo que te pasó a ti le pasó a gente cercana a mía, pero en el ámbito del boxeo. O sea, por eso te Sí, digo, me quiere sonar, me quiere sonar. bueno, es igual, Pero pues son pero cosas, cosas de la vida. Si al final, como me dicen ellos a mí me va bien, ¿eh? No pasa nada. que me quiten lo bailado. 20 años. 20 años, tío, que se dice muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tú empezaste, yo tenía 6 años. Fíjate. Ya, Casi coincidimos. ya llovió un poco. Bueno, Entonces, tus labores dentro de la FIFA, quiero que me comentes también alguna sí, anécdota, alguna de esas situaciones que viviste, de estructuras, de esas que habéis cambiado totalmente. ¿Cuál fue la vamos, más grande? bueno, mira, fíjate, para que veas tú, bueno, a mí me han querido comprar por tierra, mar y aire, claro. Sí, Claro, porque dependía de mi informe para que les dieran o no les dieran el dinero. Y claro, cuando decía, oye, ¿qué me has dicho? "Ah, no, me habrás entendido mal", me decía, cuando veía que no tragaba, eso era muy típico en todas las latitudes, pero allí es como... Una de las cosas, de las incidencias que poníamos nosotros en casi todos estos países es que los derechos de televisión estaban infracotizados. Qué casualidad que luego, cuando hubo el caso del FIFA Gate, sí, que descubrieron que había una red de corrupción supranacional, resulta que descubrieron que en muchos países de esos los derechos se vendían muy baratos a cambio de que luego quien los vendía, que normalmente era el presidente, recibía, imagínate, los derechos eran 30 millones de euros. Pues solo lo vendían por 5. Pero claro, otros 5 iban
por detrás en mordida. Algo que vale 30 se vende por 10, le cuesta 10, un chollo para todos. Y los que lo venden se forran. Bueno, había muchas cosas de esas, pero bueno, al final nosotros fuimos totalmente, el grupo que íbamos, totalmente decente, todo lo poníamos como incidencia, siempre, muy bajos, muy bajos. Y luego cuando salió todo entendimos por qué eran tan bajos. Cuando ¿Y saltó. cómo viviste eso internamente, el FIFA Gate? ¿Cómo lo viviste tú internamente? Porque al final, eh, ¿cómo te sentías tú después de pensar que habías trabajado para un organismo puro? Ya, bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay cosas que se te escapan. Tú no eres el capitán trueno y tienes que liberar al mundo. Tú lo que tienes que hacer es dar ejemplo contigo mismo, con tu trabajo, y no puedes cambiar el mundo tú solo, pero sí que puedes dar ejemplo. Y, y me dio pena porque, fíjate, luego las relaciones personales, yo a muchos de los que incluso metieron en presión, tenía muy buena relación con ellos. Entonces, a título personal, tenía una gran pena por la gente que además eran súper cordiales, súper amables y te daba pena, pero por otro lado sentí mucha satisfacción personal. Dije, mira, todo esto podría haber estado yo involucrado si hubiera sido Sí, más, más querencioso. Y me sentía muy orgulloso de mí mismo, de la educación que me dieron mis padres. Y decía, mira, Javier, porque no es fácil cuando te ofrecen cosas con muchos ceros y no todo el mundo. Joder, pues yo me sentí muy orgulloso, y sobre todo de mis padres. Digo, gente humilde, trabajadora, mis padres no tenían dinero, joder, pero me dieron lo más importante, me dieron educación. Y yo estaba súper orgulloso, me dio pena personalmente, porque ya te digo, el cariño, sobre todo con personas que se habían a tratado muy ver, bien. duele, duele, porque yo lo sentiría como algo, no sé cómo explicarlo porque no lo he vivido, pero también diría, te lo has buscado. Sí, no, no, Has si yo jugado no, con las reglas y te lo has si buscado. yo no rebatía la decisión, ¿no? Pero que te da pena, hombre, porque es como si tu amigo del alma de toda la vida pues, le mete a la cárcel porque le han pillado traficando con algo. Evidentemente tiene que ir a la cárcel, pero tú Sí. no puedes remediar que te dé pena por todo lo vivido, por Te la duele. relación. Te Ah, duele sobre todo cuando conoces a las familias y claro, sabes todo lo que involucra eso. Te duele, claro. pero no lo dejarías solo, obviamente. No, no, ya, pero tú no puedes ir contra, no puedes tachar de injusticia que le No, detengan. no, 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 Claro, no, no, no. Yo le son diría, son dos cuestiones diferentes, hay que diferenciar. sí, 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 sí. Seguimos. Venga. Seguimos, sí, sí, que estamos entrando en terrenos ya, que cada vez vamos más tal. Ahora ya vamos a lo más importante. Yo creo que esto ha sido algo que vas a estar. Todo ha sido importante. Todo ha sido. Sí, a ver, me estoy dando cuenta que eres una persona que lleva todo el aprendizaje a un nivel muy alto y para ti todos han sido pequeños pasos que es lo que te han convertido en lo que eres a día de hoy como ser humano. Es la Pero, vida. claro, eres presidente de la LNFS y presidente de la ALPE, de la Asociación de Ligas Profesionales Españolas. Está, eh, está Tebas, está toda esta gente, pero tú estás encima de ellos. Bueno, eso, encima, eso es Ya sabía que me ibas a decir eso. simplemente está la Liga Femenina, está la ACB, está Sobal, está la Liga de Fútbol y estoy yo. Y bueno, pues ellos decidieron, yo no ni opiné, yo digo que sí. Nosotros somos profesionales, de hecho, diga lo que diga el Consejo Superior de Deporte, nosotros somos profesionales, pero nos falta el título, la calificación. Y ellos mismos dijeron, no, no, que sea Javier. Y yo dije, vea, yo creo que no debo ser por esto. Y dijeron, no, no, tienes que ser. Bueno, pues lo soy, pero que eso no quita, no implica Ya nada, lo porque sé, además, ya lo sé. no, y Pero porque sobre todo es cuando nos reunimos, no es una asociación orgánica, sí, que tenga su personal, su estructura, no, no, es como un consejo de asesores donde nos ayudamos unos a otros, donde hay, sobre todo los pequeños, aprendemos mucho de los mayores. Y bueno, yo creo que lo hicieron pues porque les caigo bien, porque más o menos soy una persona sensata y porque, bueno, porque les apeteció y ya está, y porque sí, mantengo muy buenas relaciones normalmente con las personas normales, yo me llevo muy bien. A mí me gustan las personas, me gusta tratar. Ahora, si tú vienes a fastidiarme, yo no pongo la otra mejilla, ya te lo digo yo.
Ese día no asistí a clase. Lo de poner la otra mejilla, falté a clase y no la pongo. Yo me gusta llevarme bien con todo el mundo. Si me abofeteas, no te preocupes que te la voy a devolver, seguro. El Entonces, intercambio de bueno, golpes se llama en el boxeo eso. eso es, no, bueno, pues sí, porque yo no. Pero como aquí tengo a Antonio Martín, que es un bendito, Tebas, que la gente le ve como un ogro, y cuando le conoces, es un fantástico, y le manejas, y escucha. A Beatriz Álvarez, la chica, la presidenta, que bueno, este es un descubrimiento, esta chica es un descubrimiento. Esta debería ser en unos años la presidenta de la Federación Española de Fútbol para poner cierta sensatez y menos testosterona. Y luego observando que es Revuelta, que se presenta a Sobar, que es un tipo muy gracioso, muy campechano. Entonces, al final, pues para mí es un disfrute. Cada vez que nos juntamos, pero tampoco nos juntamos todos los días, cada vez que nos juntamos y hablamos del mundo, pues disfruto mucho porque es una experiencia personal, aprendes un montón y encima ves que son gente que son muy normales. Entonces, para mí es lo que busco ya en esta vida, ¿no? Esas sensaciones y no busco ya más y ya he conseguido casi todo. Sí, pero bueno, yo sí que soy partidario a siempre tener como un grupo para poder hablar entre todos. Siempre salen cosas interesantes y me imagino y me lo imagino que os lo pasáis también muy bien, porque al final también está para Sí, desconectar pero un poco, no siempre es trabajar. pero no hacemos fiestas en Salobreja, ¿eh? O en Salobreña. No hacemos fiestas, ¿eh? Y yo no he No, dicho que vayáis a hacer fiesta. no, pero lo digo yo, no. Nuestra tarea, como mucho, hemos tomado después una cerveza en el bar de enfrente. No, vamos a trabajar y luego Pero eso es lo que te une, son lazos personales que luego, donde vas, puedes ir a llamar a cualquiera y te atiende. Si tienes un problema tú o alguno de tus clubes, llamas y les atienden. Oh, y eso es muy gratificante. Eso es poder ayudar a tu gente gracias a los contactos que tienes. Ya no personalmente, pues yo, gracias a Dios, pues necesito muy poquito, pero a tu gente. Entonces, bueno, pues eso es lo bueno que tienen ese tipo de asociaciones y de reuniones. No Sí, vamos a ir a pelearnos por un cargo ni por dinero, porque esto no está remunerado, lo hacemos todos ya. gratuitamente, porque fue la condición que pusimos todos. Aquí sin un euro, porque el dinero corrompe un poquito todo. Entonces, es todo como muy sano, muy sano. Y ahora vamos a hablar de Uh tu etapa. Sé que vamos a extendernos, no sé de cuánto tiempo disponemos. -huh. Bueno, vamos, 15 minutillos. 15 minutillos, vale. Necesito que me hables rápidamente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Quiero que me comentes un poquito cómo, cuando entraste, cómo ha sido el proceso y la actualidad, cómo la ves de aquí al futuro. Bueno, te cuento, mira, yo cuando salgo del Real Madrid, yo tenía, porque la federación no quiso desprenderse de mí, entonces me dio una excedencia de 3 años que era mi contrato con el Real Madrid. Sí. Entonces, te vas allí, vives una experiencia y vuelves para acá. Entonces, cuando yo vuelvo, los clubes de fútbol sala que vivían una crisis estaban en quiebra técnica, el auditor dijo que esto era inviable, que había que cerrar, debían 4 millones, estaba todo, de verdad que coincidió muchas cosas, y entre ellos la crisis del ladrillo y todo. Y entonces yo les dije, vi las cuentas y dije, esto es inviable, o sea, olvídate, esto, voy a destrozarme, voy a estrellar yo. Entonces ellos hablaron con Ángel María Villar. Entonces Ángel María Villar habló conmigo. Mira, te tienes que incorporar aquí. O aceptas esto, o cuando vengas, pues yo después de Madrid me dije, quiero estar unos mesecitos de asueto para descansar. Dije, o cuando vengas te voy a mandar allí. Porque esto es una cuestión de Estado. A mí no me puede dejar mal, es una quiebra, es como 30 y tantos años echarlos a la basura. Y yo entonces le dije que no, se puso, dijo, bueno, te doy una semana y lo piensas. Y el tío, pues yo sé que habló por detrás con mi familia, no sé qué, bueno, era muy bueno. Total, que cuando hablo con él, dije, vale, ya sé que has estado intentando convencerme por otro lado, pero si acepto es con condiciones, porque ahora mismo yo no quiero hundir mi reputación. Y entonces le puse una serie de condiciones, entre ellos venderle la sede nuestra, pero no la dejaba en,
por 1 euro y una serie de cositas que, bueno, ya la deuda ya se quedaba en 2 millones y algo. Y ya dije, con esto sí puedo. Y a partir de ahí me metí, pues hubo 3 fases. La primera fue limpiar los escombros, todo, cambiar todo. Yo aprendí en una escuela de negocios que estuve 2 años estudiando. La primera lección que te decían es, en una empresa, para ser solvente, tienes que eliminar gastos no productivos y, e invertir en todo aquello que dé valor a la organización. Entonces yo lo que hice fue limpiar gastos, comida, viajes, dietas, unos sueldazos que había, hasta cobraba gente que no, nadie le conocía en la empresa, se lo mandaban a Tenerife. O sea, limpiamos eso, limpiamos todos los vicios que había muchos, quitamos todos los escombros. A partir de ahí, la segunda etapa es la de crecimiento. Sobre si limpias los escombros, empiezas a reedificar. Empezamos a crear procedimientos de todo, pautas de comportamiento, control del gasto al máximo. Invertimos en televisión, que antes se televisaba con 2 cámaras, empezamos a meter 6, 7, la pista azul, todo, unificamos el mensaje visual y el mensaje de comunicación. Empezamos a dar mucha importancia a la comunicación, empezamos a invertir en los clubes, ayudarles a formarles profesionales, gente de marketing, gente de comunicación, para que creciéramos todos conjuntamente. Y luego la tercera fase era la de explosión, la de ya. Y eso fue cuando llegamos justo en 2018 a la Copa de España del Wizzing, que me tildaron de locos mis clubes, pero ¿cómo vamos a ir al Wizzing? Dije, tenemos que demostrar al mundo que somos un deporte muy grande. Eran 12.000 espectadores en Madrid. Pues empezamos la primera copa que organizamos estando yo, eran de 800 espectadores. Luego ya pasamos a sitios de 2.000 y pico, luego ya 3.000, luego ya 4.500. Y cuando yo dije, es el momento, estaban locos. Pero bueno, la junta directiva dijo, estás loco, pero bueno, como hasta ahora todo te sale bien, dije, invertimos €500.000. Le ganamos 100.000, sacamos, pero no solo eso, el dinero era lo de menos. Es que metimos 12.500 personas 2 días, sábado y domingo. Dios El mío. viernes 11.000 y el jueves 10.000. Pero hicimos 36 actividades complementarias, 450.000 alumnos de toda la Comunidad de Madrid participaron en un concurso de pintura sobre la Copa de España de fútbol sala. Visitamos hospitales, pusimos en la plaza, no sé si conocen Madrid, la plaza Felipe II, que es el barrio de Blanca, al lado. Creamos una pista azul allí con gradas, con actividades de todo tipo para colegios, para colectivos discapacitados o con deficiencias, para todo el mundo, y un montón de carpas para patrocinar. Bueno, creamos un follón, invertimos en publicidad. Fue un éxito que yo dije, ¿veis? Es que nosotros estamos preparados para ser profesionales. Somos un deporte muy grande. Era un poco lo que hacía yo con los jugadores en el Segundo Mundial. Decirles a mis clubes que son más grandes de lo que pensáis, que pensemos en grande. Y porque vino Rubiales y nos quitó, pero cuando estuve él allí como candidato y lo vio y dijo, esto lo quiero yo. Pero si no, el siguiente reto que ya tenía pensado, que lo tenía además ya medio pergeñado, era hacer un partido internacional en un en un estadio de fútbol, por la noche, en verano, con los focos televisados a no sé cuántos países. Entonces nos televisaban 170 países y meter 30.000 personas. Lo tenía ya aquí. Según acabamos en el Wizzing, ya estaba dando vueltas yo. El siguiente reto. Bueno, se cortó todo, se paralizó todo y ya vino la etapa oscura. Pero bueno, como todo, las nubes siempre acaban pasando. Y vamos a hablar ya del caso Rubiales, del caso que quería hablar ya contigo, porque sí que tú has sido una de esas personas que educadamente sí que han dicho su pensar
y quiero que comentes un poco, porque claro, yo lo veo desde fuera, pero tú lo has vivido internamente, cómo es esa persona. ¿Es tan egocéntrico como se notó el otro día? Es él. Es que el otro día sacó su verdadero yo. Es que es ese. Es que la gente no le conocía. Yo le conocía muy bien, pero es que después de llevar 12 años en la Junta Directiva, ponerla a mi lado y darme abrazos por todos lados, nada más llegar, es que ni me recibió. Y a partir de ahí, una persecución personal, pero no te lo pueden imaginar, que me impusieron como 13, 14 expedientes. Porque tú hacías un podcast, pues sanción a Javier Lozano. Que subía la luz, pues sanción. O sea, súper, súper parcial, súper injusto. Y yo decía, pero bueno, estamos locos. Y al final, bueno, me tenían agobiado y me mandó un emisario para decir, si quieres que acabe la cacería, tienes que dimitir. Yo soy deportista de bien y yo me tienen que matar. Y entonces cogí y un juez que es amigo mío me dijo, Javier, ellos, como ellos manejan los comités que son empleados suyos, ellos te van ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Van a intentar desprestigiarte, diciendo que te inhabilitan, que no me pueden inhabilitar, pero públicamente la publicidad, la federación, pero y me preparó él una querella y les puse una querella a él y al secretario general y ya entonces se olvidaron de mí, pero se olvidaron de mí, de mis ataques personales, pero a todos los clubes míos les sancionaban si yo iba al campo a ver un partido, si me entregaba un premio o yo entregaba un premio en la pista, ellos decían que eso no lo permitía la federación y que iban a sancionar al club. Bueno, una persecución hacia los clubes solo para que intentar que se despegaran de mí. Sí. Afortunadamente, mis clubes, hubo alguno que no estoy diciendo al principio, pero la gran, inmensa mayoría, 2/3 partes, se quedaron, a pesar de las amenazas, de las sanciones, de O que le gusta el business, el jiji, jaja. Pero las actitudes que tuvo el otro día me recordaron a una película de Torrente, de Santiago Segura. es que ese es él, en esencia, es que ese es él. Al final, mira, hay momentos en esta vida que cuando no tienes control, porque todos tenemos una parte de animal, de hecho venimos del mono. Eso no lo que pasa es que luego está la educación, que es la que domina, o la razón, domina a la parte más animal que tenemos. Pero yo que he estado en 1000 palcos, en 1000 situaciones de estas, yo sé que lo más importante es tener autocontrol, porque tú ya no eres Javier Lozano o Jesús o Luis, tú eres lo que representas y eso te hace tener un autocontrol extremo y saber que tú tienes que cuidar las formas por respeto hacia todos aquellos a los que representas. Pero no tiene control. Se salió, pues eso, la parte animal que todos tenemos y que controlamos a base de la educación. No. Y entonces salió y todos vimos al auténtico Luis Rubiales, que fue el episodio más bochornoso para este país A que ver, yo recuerdo. tocarte tus partes íntimas delante de la reina Y aunque no y estuviera la reina, delante de quien sea, eres presidente. en el palco, tú tienes, claro, decías antes de Villar, tendrá muchos defectos, pero Villar era súper correcto, súper impasible en todos lados. No, no robaba ni un segundo de protagonismo, no bajaba al campo, no. Decía, no, esto es de los jugadores y del cuerpo técnico, es su fiesta. Era tan, luego venía al vestuario y ahí sí, nos daba abrazos o en el hotel, pero él cuidaba, él como todos. Y tú, si no tienes autocontrol de ti mismo, ¿cómo vas a tener control de la organización que tú representas? Es imposible. Y ha sido, yo creo que ha sido, bueno, te digo una cosa, ni la política nos ha puesto tan de acuerdo a todos los españoles. Ya. Nos ha puesto de acuerdo a todos los españoles, porque ha sido un bochorno, porque claro, no sé si lees las noticias internacionales, pero yo sí. Y una vergüenza como español, de Telegraph, New York Times, el Equipe, Olé de Argentina o Globo en Brasil, bueno, Forbes, Y, y, una vergüenza como español, madre mía.
¿Y por qué crees que se está aferrando tanto al cargo? Yo tengo mi teoría, claro. De momento, él era Dios, cobraba como Dios, y no digo más. Claro, y ahora tú pasas a ser nadie. Para personas normales que saben que todo tiene un comienzo y todo tiene un final, pues ya está, cuando acaba, como te he dicho yo, me fui del Real Madrid, un abrazo, gracias, ha sido una etapa muy bonita, pero no, pero para quien es parte de su vida, porque claro, ahora ¿dónde vas a ir que tengas una milésima parte de sueldo y una milésima parte de protagonismo y de poder? Entonces, tienen que agarrarse y aferrarse como si no, y le da igual todo, su dignidad, la de su familia, le da igual todo. Entonces, es un tema que, claro, hay que entroncarlo con el lado más animal que tenemos las personas. Sí, sí. Pues mira, Porque eh, él creo que al final cada persona tiene lo que se merece y tú al final llegas a un punto de la vida tras los actos que tú vas teniendo a lo largo de la vida. Tú eliges dónde vas a terminar. Lo que pasa es que lógicamente no somos adivinos, pero yo soy de la idea y de la teoría de que tú vas eligiendo poco a poco dónde vas a acabar. bueno, yo me gusta mucho leer, muchísimo, es un vicio. Pero todo, me gusta mucho la historia. Y la historia de Roma, por ejemplo, cuántos dictadores, cómo han caído, cómo han sido asesinados por los suyos. No te hablo de Hitler, no te hablo de Mussolini. Bueno, eso no tiene recorrido, ese tipo de, esa manera de ver la vida, de ver a los demás. Para mí, no tiene sentido y al final es el mismo para todos. Evidentemente no les cuelgan o no se suicida, ¿no? Pero al final hay suicidios sociales. Toda la vida, la muerte, hablo de la muerte profesional. Tú eliges si es con honor o deshonor. Y en este caso, él ha elegido ser coherente. Ha querido morir como ha vivido, con deshonor. Y bueno, ha sido coherente por lo menos una vez en su vida. Porque claro, lo normal ante lo que, oye, decir, señor, me he equivocado, hasta luego me voy por la puerta grande, bueno, si se puede llamar grande, pero por lo menos dice, este tío no tiene dignidad, ¿no? Es un tío que sabe que la ha pifiado y que se va. Pero vamos, ya sabíamos que no se iba a ir ni aunque vinieran las fuerzas armadas estas que hay en Ucrania. Al final la han tenido que echar Sí. y iba a acabar, pues, desgraciadamente, pues afectando a él un apestado social. Sí, sí. Pues mira, quiero agradecerte sobre todo el tiempo que has tenido, esta horita y media, 2 horas. No ha sido que va, ha sido un podcast muy largo. Yo sé que al final fue bastante largo, pero había muchos temas que quería tratar contigo. Creo que eres una persona que tiene mucho conocimiento y hoy el máster lo he tenido yo contigo. Yo justo lo estaba hablando el otro día con mi tío mientras comíamos y digo, joder, voy a entrevistar a un señor, yo no sé si sabes quién es. Cuando le dije tu nombre ya cayó y le dije, voy a hacer un máster de 2 horas sin parar de puro conocimiento, que es como lo he tomado hoy, como un aprendizaje para mí y para gente que nos esté oyendo. Quiero agradecértelo de verdad, que sé que la gente que al final tenéis cargos, pues siempre estáis de un lado para otro y estáis muy ocupados. Lo entiendo y lo entiendo perfectamente, Sobre pero todo porque hoy son días muy ajetreados, tengo aquí como 35 WhatsApps y 30 y tantas llamadas, porque bueno, son días un poco ajetreados. sí, caóticos, caóticos. Así que nada, como le digo a toda la gente que invito, quiero que te despides y despide tú el programa. Nada, bueno, muchísimas gracias a todos los que hayáis podido aguantar hasta el final. Sois unos héroes, necesitáis. Vosotros sí que os merecéis la medalla, ¿no, Rubiales? Y bueno, a ti felicidades, enhorabuena, porque mira, ¿sabes por qué acepté estar aquí? Porque a mí me da igual el otro día estuve en Telecinco, en Onda Cero, en Radio Cataluña, en el Marca. A mí me da igual el medio. Lo que donde me gusta estar es con la gente con pasión. La gente que hace, me da igual la dimensión, si te escuchan 3 o 3 millones.
Lo importante es la gente que busca un sueño, y tú tienes tu pequeño sueño y que hace las cosas con pasión. Por eso, como a mí me ayudaron cuando yo no era nadie, no es que tú no seas nadie, pero hablo No, mediáticamente. no, de verdad, no para mí no es ningún insulto porque es la No, realidad de la vida. Soy uno mediáticamente. más de los Eso. muchos. Pero al final, como a mí me han ayudado en la vida, a mí me gusta ayudar a toda aquella gente que se muestra normal, educada, y tú has sido muy normal y muy educada. Así que muchísimas gracias a todos y felicidades a ti por esta iniciativa. Muchas gracias.